En la iglesia, en el mundo cristiano, siempre ha habido controversia acerca del tema referente a los días en Génesis. Y hoy queremos aprovechar el tiempo para más o menos dar algunas posturas, tal vez no todas las que existen, pero tal vez las más famosas o comunes que hay, para que podamos tener un poco más de conocimiento respecto a de qué se tratan y que no es solo una o dos, de hecho hay varias. Entonces a mí me gustaría empezar con tal vez una de las que genera más controversia dentro de la iglesia, que es la teoría de la brecha. Y la teoría de la brecha básicamente dice de que hay precisamente una brecha en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Y entre sus postulantes afirman que entre Génesis 1.1 Dios crea todo el universo, pero hay una brecha entre el verso 1 y verso 2 en donde se desarrolló un tipo de guerra épica entre Dios y Satanás, y eso dejó la tierra vacía y desolada. Y ahí es donde empieza otra vez el relato como que de esta nueva creación. Obviamente hay más que leer acerca de esta teoría, pero esta es una de ellas. Otra es la teoría de la era aparente, y es que muchos afirman que así como Dios creó a Adán, un hombre ya maduro y grande, pudo haberlo hecho lo mismo con la tierra, ¿no? Haber creado una tierra ya madura de miles o millones de años, porque tiene el poder para hacerlo. Y tal vez una tercera es el creacionismo histórico, que es básicamente cómo la iglesia ha entendido la literalidad de los días de la creación. Creación en 6 días, ¿verdad? Ex nihilo, de la nada. Y es tal vez una de las teorías más ortodoxas, digamos, dentro de la iglesia. Sí, y después seguiría el creacionismo progresivo, o también se le suele llamar creacionismo de la Tierra Antigua. Aquí quizá uno de los mejores representantes sería el doctor Hugh Russ, que es astrónomo canadiense. Él tiene muchos libros publicados sobre este tema. Desgraciadamente su obra no se ha traducido al español, solo hay un libro que yo sepa que se ha traducido, el resto está todo en inglés. Entonces el creacionismo progresivo lo que dice es que Dios crea, pero crea progresivamente, no en 5 días, sino que Dios crea en un periodo de tiempo que puede ser breve, pero después pasan un lapsus de tiempo que pueden ser millones de años, y eso encajaría más con lo que dice la ciencia oficial, que se basa en la teoría de la evolución. Ese sería el creacionismo progresivo. Después estaría la teoría del marco conceptual, que dice que, bueno, a alguien se le ocurrió que el día 1, el día 2 y el día 3 de la creación de Génesis 1, en realidad corresponderían con el día 4, el día 5 y el día 6. O sea, el día 1 Dios crea la luz, pero el día 5 crea el sol y las luminarias, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El día 2 Dios crearía el cielo, pero el día 5 crearía las aves, ahí hay una aparente relación entre el cielo y las aves. Y el día 3 crearía la tierra, y el día 6 pues crearía los animales terrestres, los cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Bueno, esta teoría ha tenido muchas críticas porque realmente destruye la idea teológica de la semana de 7 días, 6 días laborables y el sábado, que es el día de descanso, porque reduce una semana de 7 días a 3, ¿no? Y ha sido bastante criticada. Y finalmente tenemos el evolucionismo teísta, que lo que dice pues, es lo mismo que dice la ciencia oficial, que el mundo ha evolucionado a partir del Big Bang, que ocurrió hace pues unos 14.700 o 13.700 millones de años, y después la Tierra, que tendría unos 4.500 millones de años. Después en esa Tierra surgiría la vida, sin una dirección clara, aunque Dios podría usar la evolución para que apareciera finalmente el ser humano. Si tuviésemos que hacer una estadística y ver cuántos cristianos aceptan cada una de estas teorías que hemos, llegaríamos a la conclusión de que la mayoría de los cristianos, tanto católicos como protestantes y ortodoxos, son evolucionistas teístas, que es la teoría que acepta la ciencia oficial. Pero en el mundo protestante
está ganando adeptos actualmente el creacionismo, tanto de la tierra joven como de la tierra antigua. Sí. Y yo creo que es importante siempre que como cristianos nosotros sepamos darle la importancia y relevancia a la palabra de Dios que ella no solo se merece, sino que Dios mismo nos ha dicho que debemos tener con ella. Y uno de los problemas, siento yo, es que a veces como cristianos queremos responder a la ciencia, viendo a la ciencia como la sombría, digamos. Y como cristianos lo que nuestro llamado es ser fieles primero al texto. Y en lo que el texto calla, nosotros tenemos la libertad en nuestra conciencia de poder buscar respuestas, pero que podamos diferenciar entre una tal vez interpretación exegética o hermenéutica a una teoría, que son dos cosas muy diferentes. Así que yo creo que nuestro llamado como cristianos, nuestro llamado como hijos de Dios, como hijos de la palabra de Dios, es someternos al texto, ir al texto, estudiar el texto y tener el texto como la sombría, como quien reina para poder hacer nuestras interpretaciones y llegar a nuestras respuestas.